Buenas tardes, amigos de la República. Nos acompaña, bueno, nos ha recibido en esta oportunidad el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Asa. Doctor, le agradezco nuevamente la disposición. Justamente queremos hablar con usted de un proyecto, empezar esta entrevista hablando sobre un proyecto de ley que ayer aprobó el Congreso en la Comisión de Constitución, ¿no? Y tiene que ver con la eliminación de la Junta Nacional de Justicia para reemplazarla por la Escuela Nacional de la Magistratura. Quería, en primer lugar, preguntarle cuál es su reacción en torno a este dictamen que ya ha sido aprobado. Muchas gracias por la entrevista. Lo más importante que te debo de manifestar que como Junta Nacional de Justicia consideramos que no es el mejor momento ni el mejor proyecto en lo que se refiere para hacer una mejora en lo que es la administración de justicia en el país. Y digo esto porque lo que está planteando no es una reforma. Sí, lo que está planteando es algo que no cuenta con los respaldos de los principales entes técnicos que tiene el propio Estado, como puede ser el Ministerio Público, como la misma Junta Nacional de Justicia, como son los colegios profesionales de abogados, que son los usuarios de la administración del Poder Judicial. Entonces, acá lo que nos estamos encontrando es únicamente con una propuesta que no ha sido debidamente evaluada y estimo que no cuenta con el consenso para poderse implementar. Porque no se trata solamente de tener una norma, sino que lo que se trata es de tener una norma que sea eficaz. Y la eficacia no solamente es el número de personas que está involucrada, sino de dónde se va a obtener los recursos económicos para llevar adelante esta modificación constitucional. Ustedes enviaron una opinión técnica, ¿no?, al Congreso sobre ese proyecto de ley. Sí, nosotros como Junta Nacional nos hicimos presente y manifestamos en forma expresa que no es el mejor proyecto. No es el mejor proyecto y no es el mejor momento. La Junta Nacional de Justicia no tiene ni 5 años de su creación, desde el año 2018, y la existencia de la Junta Nacional de Justicia es producto de un referéndum. Y dentro de ese referéndum, la Junta ha tenido una aprobación de más del 86% de la población. Y lo que es más importante es que se olvidan que al momento existe una política pública donde la Junta Nacional de Justicia la está llevando adelante, conjuntamente con el Ministerio Público y el Poder Judicial, que tiene 9 ejes temáticos que van desde la interoperabilidad, capacitación de jueces y fiscales, acceso a la justicia, código penal, código de ejecución no penal, o sea, estaríamos hablando de los procedimientos civiles distintos, y también está vinculado con temas de violación y grupos vulnerables. Y doctor, ¿qué sensación le deja? Porque hay consenso desde la opinión técnica de que este proyecto no es viable, ¿no? Pero en el Congreso lo que hay es consenso más bien de eliminar la institución que usted preside, ¿no? ¿Qué sensación le deja de que todas las opiniones técnicas coinciden en contra de ese proyecto, pero al final lo que prima es la fuerza de los votos? Lo que yo observo es que hay una incoherencia. Y la incoherencia está por el lado de las autoridades, porque algunos congresistas estiman que son el primer poder del Estado y se olvidan que independientemente del poder, todos estamos sometidos a la misma regla. Y esta regla se llama Constitución Política del Perú del año de 1993, que ha demostrado, a pesar de todas sus deficiencias que puede tener, cierto grado de satisfacción y cumplimiento para lo que es el buen quehacer de la ciudadanía en su conjunto. O sea, más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar en forma individual, la Constitución del 93 ha demostrado cierto grado de madurez para lo que significa vivir en el siglo XXI y lo que significa vivir un Estado constitucional de derecho. Que el principio es básico, la alternancia en el poder, organismos, los 3 poderes de Estado básicos y organismos autónomos, organismos ejecutores y organismos especializados. Y es en ese equilibrio de poderes que se construye la democracia y no mediante estos mecanismos que aparentan ser para algunas personas como irracionales, ¿no? Se lo consultaba porque además, antes de venir a esta entrevista, estaba leyendo un artículo de Vargas Llosa en El País del año 1970, donde él hablaba de la dictadura perfecta, ¿no? Que es un país, se refería a México, ¿no? Un país donde aparentemente no hay un dictador, un caudillo, pero hay un partido que domina, hay instituciones y hay coaliciones que al final se coluden, ¿no? Mi pregunta es, en el caso del Perú, a estas alturas no podemos decir que ya estamos en una especie de dictadura parlamentaria.
No me atrevería a calificarlo de esa manera, considerando que mi función es netamente administrar justicia para los jueces y fiscales en escoger al mejor ciudadano. Lo que yo sí le podría indicar que deberíamos de ingresar a un estado de arbitrariedad, y la arbitrariedad se presenta cuando hay un poder del Estado que se cree único. Eso sí le podría manifestar. Y en este caso el Congreso se cree el único. Yo estimo que hay algunos congresistas que se olvidan de la evolución que ha tenido el derecho constitucional desde sus orígenes, desde la Revolución Francesa, que se toma como referencia, y la evolución que ha habido desde lo que significa la creación del Estado, el Estado westphaliano, el Estado liberal, el Estado social de derecho, el Estado democrático de derecho y el Estado constitucional de derecho. Y el Estado constitucional de derecho tiene como bandera básica, uno, los derechos humanos y el respeto a la Constitución. Me mencionó hace un momento que la Junta nació producto de un referéndum, ¿no? Ahora, los congresistas que aprueban esta ley, ellos sostienen, ¿no?, que también, o sea, un referéndum representa la voluntad popular, pero ellos también consideran que representan la voluntad popular porque el pueblo ha votado por ellos para que tengan el escaño, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto? Que independientemente de la forma en que hayamos sido electos, todo ciudadano, incluyendo los congresistas, están sometidos a la misma regla. Y la regla es la Constitución. Y lo que no se puede llegar es a la arbitrariedad. Y diera la impresión que para algunos congresistas lo que debe primar es la arbitrariedad. Y eso no es correcto. Lo que debe de primar es la razón. Y la razón en la medida que es una razón eficiente. Si es una aparente razón que responde a criterios subalternos que no los podemos determinar, eso no nos lleva a ningún lado. Y es más, los organismos internacionales les llama la atención el crecimiento y el desarrollo que puede haber tenido el país y cómo un grupo de personas lo está destruyendo todo el avance que hemos tenido. Y ahí lo podemos apreciar, por ejemplo, los organismos internacionales. Básicamente la OEA, un organismo netamente latinoamericano, las Naciones Unidas se está pronunciando. Y hasta la misma este organismo internacional, el Fondo Monetario Internacional. Y ahora todas las instituciones extranjeras se pronuncian alertando este peligro, pero el Congreso pareciera que fuera como una isla que trabaja propuestas legislativas independiente de los pronunciamientos que pueda haber, ¿no? Entonces, ¿quién puede detener esto? La razón. La razón es lo único que puede detener. O sea, lo que está sucediendo es que puede haber un grupo de personas, no todos los congresistas, algunos congresistas que están perdiendo la razón del sentido de su cargo y están pensando en sus intereses personales antes que los intereses del propio país, en este caso, nuestra nación. Y hay una confusión, que llegan al poder y piensan que la mejor alternativa es lo que ellos creen que es, y no es así. Nosotros respondemos a políticas públicas y lo que se aprecia es que, por ejemplo, este proyecto que ha sido aprobado el día de ayer no responde a una política pública y es ahí donde fracasa. Doctor, ha pasado un año, en la entrevista pasada me acuerdo que se lo comenté, un año en el que el Congreso ha estado mociones, denuncias constitucionales, pedidos de inhabilitación y ahora un proyecto de ley para eliminar la institución, ¿no? ¿No sienten que la Junta está sola en medio de todo esto? O sea, sola en medio de este deterioro institucional, peleando, por así decir, no sé si la palabra correcta sea eso. Yo no creo que estemos solos. En realidad no siento la soledad. Yo siento que estamos acompañados por los ciudadanos. ¿Y qué maneras nos acompañan los ciudadanos? La mejor forma de acompañar es haciendo notar en qué puntos hacen sentir su descontento como órganos técnicos de que el proyecto de ley no es lo más apropiado para una mejor administración de justicia. No se trata necesariamente de salir a las calles, sino lo que se trata es convencer que lo que se está proponiendo es lo no apropiado. Y podemos ver, por ejemplo, el gremio del Colegio de Abogados, en este caso el Colegio de Abogados de Lima, que el día de ayer también ha sacado un comunicado haciendo notar la falta de seriedad en el proyecto que ha sido aprobado por el Congreso. O sea, no es necesario un Estado constitucional de derecho que el simple hecho de salir a las calles sea la mejor alternativa. La mejor prueba es con respuestas razonadas, que no respondan a una arbitrariedad, porque no debemos de caer en ese juego.
El mejor juego es la razón. Para cerrar esta parte, le quería consultar, este intento de eliminar a la Junta Nacional de Justicia, ¿no es también una especie de venganza porque ustedes han destituido hace poco a la fiscal Patricia Benavides? Si dijéramos que fuera algo que deben de aprender todas las personas, independientemente del cargo que uno cumpla, uno responde a la institucionalidad. Y es cierto, puede haber algunas personas que no estén de acuerdo con la decisión que hemos tomado o debimos de haber tomado otra decisión. Pero lo más importante es que nosotros fuimos elegidos para cumplir una finalidad: sancionar, independientemente de la persona, aquella que haya cometido una infracción. Habrá personas que no estén a favor, pero también es cierto que la gran mayoría de los ciudadanos están conformes y buscan un cambio en lo que se refiere a la administración de justicia. Mal haríamos de ocultar omisiones o faltas de que pueden haber cometido un funcionario público, en este caso como puede ser un juez o un fiscal de primer nivel del Estado. Y ahora, ¿por qué tras un año en el que ustedes han estado siendo blanco de estos ataques no han presentado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional? En este caso, por ejemplo, sobre este proyecto de ley, porque en teoría afectaría las funciones de la institución. Sí, es correcto. Hay algunos que han planteado, o por qué no planteamos una acción de inconstitucionalidad. Pensamos nosotros cuando fuimos 5 personas que quedamos en la Junta, estimamos que habíamos dado razones suficientes para que los miembros del Congreso se dieran cuenta que el proyecto de ley que estaban proponiendo no era lo más adecuado y apropiado en el momento. Y ahora nos hemos dado con la sorpresa que eso no ha sido así. Nosotros indiscutiblemente no estamos dejando de evaluar cualquier tipo de medida que esté dentro del ordenamiento jurídico que pudiéramos plantear, ¿no? Todavía no lo pueden presentar mientras no esté aprobado, ¿no? Al menos en primera votación. Lo que sucede es que también debe de evaluar usted que necesitamos reunirnos con el Pleno y como bien indicas, tampoco ha sido aprobado ¿no? O sea, solamente está ahora en debate, ha sido aprobado en la Comisión de Constitución y debe seguir su trámite regular. Entiendo. Ahora, independiente de la opinión técnica que ustedes enviaron en su momento, ¿no los invitaron a participar en una sesión en la que puedan ustedes absolver las preguntas de los parlamentarios? Así, nos invitaron a una sesión que tuvo un tiempo más o menos de duración de 10 minutos, donde hubieron una serie de parlamentarios. En ese momento sí dimos las respuestas debidas que nos formularon, pero como comprenderá, el debate no se centra solamente en una comisión. Esto es algo más. Estamos hablando de cómo queremos nosotros la administración de justicia en el país, y en el fondo significaría aprobar para mí y para algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia un retroceso. ¿Por qué digo que es un retroceso? Porque lo más importante es separar lo que es lo jurídico de lo que es lo político, por un lado, y el mecanismo de elección de los jueces y fiscales que habíamos optado en el caso del Perú era más eficiente. ¿Cuál era lo más eficiente? Que no sea la misma autoridad que se autoevalúe, porque si nosotros observamos, iban a ser los mismos jueces supremos del Poder Judicial o fiscal supremos que ellos mismos iban a tomar las decisiones sobre la infracción que se iba a cometer. De esa manera coges un ente externo que es netamente técnico, que no tiene un apasionamiento que puede haber con alguna persona que esté involucrada con la administración, o relación amical o parental, lo que uno quiera poner, o profesional, pero no había una relación y por ende no se contamina el proceso de evaluación, ni tampoco el proceso de ratificación, ni tampoco los procesos disciplinarios. Entonces, ese mecanismo sí ha logrado cierto grado de funcionalidad en nuestro país, porque antes lo que ocurría es que para ser juez de la Corte Suprema tenía uno que ir al Poder Judicial, tenía que ir al Congreso de la República para buscar si podía ser nombrado como fiscal o juez supremo, y uno puede ver la historia del Perú en el caso del gobierno de Leguía. Ahora, y va a ser una autoridad de control la que se encargue de sancionar a los jueces fiscales con esta ley, ¿no? La propuesta va por ese lado, que sea el mismo Poder Judicial, el mismo Poder Judicial que sancione
a sus propios miembros del Poder Judicial y no sea un ente externo. Eso no garantiza un debido proceso. Es que, ¿qué es lo que así ha funcionado en el país? Lo que sí ha funcionado en el país es la independencia de entes. Y por lo tanto, si ha funcionado la independencia de entes, ¿por qué vamos a retroceder? Y como le manifestaba, la Junta Nacional de Justicia tiene solamente menos de 5 años de existencia. Y dentro de esos 5 años de existencia, para los miembros que estamos y para cierto grupo de la población, nosotros hemos demostrado cierto grado de eficiencia. Hemos sancionado a más de la mitad entre jueces supremos y fiscales supremos, que en promedio suman 20 personas, a más de 15 de ellos, con sanciones. Y de acuerdo a la estadística, que los números no nos engañan, debemos de manifestar, por ejemplo, que un total de 308 procedimientos que han habido en el país de destitución, hemos sancionado a jueces supremos un promedio de 15. Y la diferencia, es decir, 293 entre jueces y fiscales han sido de nivel inferior. Eso te demuestra resultados. Eso te demuestra que el modelo, tal como está pensado, sí funciona. Yo tomando en cuenta que ustedes ya llevan medio año con 2 integrantes menos, casi medio año. Y debes de considerar que tuvimos 2 años de pandemia, que eso también nos limitó la forma de nuestro accionar, porque durante ese tiempo no podíamos hacer procedimientos disciplinarios porque se suspendieron los plazos. Es decir, ustedes más o menos un periodo en el que han trabajado así completo, o sea, con las condiciones dadas, ¿cuánto ha sido? ¿2 años? 2 años aproximadamente. O sea, con todos los miembros, con todos los plazos que no estaban suspendidos, ha sido más o menos 2 años. Ahora, y eso es muy importante. Y lo más importante está que sí hay resultados, como les manifiesto. Número de magistrados sancionados, 308 en procedimientos disciplinarios, de los cuales 15 han sido entre jueces y fiscales supremos. Jueces y fiscales supremos, que van desde la destitución hasta la molestación o la suspensión, como la última que hemos efectuado a un fiscal supremo. Ahora, doctor, hay un tema que también no quería que pase por alto, que está en ese proyecto de ley, que es sobre la elección del jefe de la OMPE y del RENIEC. Hace poco terminó un proceso de ratificación en el caso del jefe de la OMPE, no se ratificó y está pendiente de la señora Carmen Velarde, ¿no? Sí. Pero mi pregunta va al hecho de que ese proyecto de ley plantea que sea el Congreso quien elija al jefe de la OMPE y del RENIEC. Sí. ¿Cómo toma usted esta modificación? Desde el punto de vista técnico, no hablo del punto de vista personal, desde el punto de vista técnico es un retroceso. Y digo por qué un retroceso, porque si nosotros estamos hablando de independencia de poderes, organismos públicos constitucionales autónomos, organismos especializados, organismos ejecutores, ¿cómo el Congreso, que es un órgano político, va a elegir y controlar, supervisar al mismo jefe de la OMPE y la RENIEC, que se encarga de llevar adelante parte del proceso de elección? Entonces, ¿cómo va a estar subordinado? Y esa subordinación no se ve en forma apropiada. Por más que se diga que pueden tener tales características, quiénes deben de ser las personas que pueda postular para ser jefe de OMPE o RENIEC, eso no se trata, sino se trata es el control, cómo ejerzo ese control, cómo ejerzo el poder. Y acá no respetamos la independencia, y lo más importante es respetarlo. Ayer escuchaba a la congresista Echaíz, luego que se aprobó ese dictamen, que decía, bueno, pero nosotros elegimos al defensor del pueblo y no ha pasado nada malo, elegimos a los magistrados del TC y no ha pasado nada malo, pero el caso del jefe de la OMPE, él es el que supervisa el financiamiento público de los partidos representados en el Congreso. Mi pregunta es, ¿no es una modificación en la que el jugador elige a su árbitro? Correcto. En una forma sencilla, como lo está manifestando usted, correcto. Y es precisamente lo que se debe de evitar. Eso hace dudar sobre la independencia. Y es lo que debemos de garantizar, que las personas que sean electas no quede ninguna duda o matiz de duda sobre que su elección fue transparente. Entonces, la mejor forma de elección es que sea por otro ente, como ha sido en forma indirecta. Y esa forma de elección indirecta mediante personas capacitadas y un concurso público transparente y que responda a criterios técnicos. Y si responde a criterios técnicos, sobre eso se lleva adelante el proceso. Ahora, hace unos minutos le pregunté el tema de la soledad, porque viniendo escuché al ministro de Justicia, Eduardo Arana, decir de que este proyecto que elimina la Junta Nacional de Justicia es una decisión política
como la fue en el año 2018, cuando se destituyeron los miembros del CNM y luego se creó la Junta, ¿no? ¿Qué podría usted responder al respecto? Porque en realidad de 2018, 2024, las situaciones y los contextos son totalmente distintos. Exacto. Y para mí su perspectiva no es la correcta, porque la coyuntura del país, como bien indica, es totalmente distinta. Y si bien es cierto, el Congreso puede hacer reformas constitucionales, es verdad, no lo podemos negar, tiene esa atribución constitucional. Eso no significa que todas las reformas que él pueda hacer, aun cuando sean legales, sean legítimas en la forma de efectuarlo. Es una institución nueva, joven, la Junta Nacional de Justicia, que no tiene ni 5 años de existencia en el mercado, en la sociedad civil. Y su existencia responde a una coyuntura, y la mejor forma de saber que esa entidad es lo que quiere el ciudadano fue hecha por un referéndum. La institución que quieren crear ahora, que se llama Escuela Nacional de la Magistratura, no responde a ese criterio de autonomía, de respaldo, de legitimidad. La Junta tiene una legitimidad mayor que, de mi punto de vista, no tendría esta Escuela Nacional de la Magistratura, por la forma y también la forma que puede ser constitucional, no lo puedo negar, pero esa forma constitucional, a su vez, los entes técnicos indican que no es lo más apropiado, no tiene una forma de financiamiento, no tiene una forma de desarrollo global que se vea cuál es el fin último que se quiere perseguir mediante este mecanismo de ingreso, como si se tratase de una escuela militar o como si se tratase de la Academia Diplomática. Hay una diferencia abismal, mientras que las Fuerzas Armadas y la Academia Diplomática responde a un criterio de subordinación, porque finalmente es eso, hay un criterio de subordinación. El Poder Judicial responde a otros principios, principalmente al principio de la autonomía, que es básico, el principio de la inamovilidad en el cargo, el principio de la permanencia en el cargo. ¿Qué significa esto? Que mientras que un magistrado, por ejemplo, en la permanencia del cargo, no haya cometido ningún tipo de infracción, no puede ser destituido. Lo que no puede suceder ni en las escuelas militares, ni tampoco puede ocurrir en la Academia Diplomática. En las decisiones, un juez y un fiscal es autónomo en su decisión, lo cual no se ve ni en la Academia Diplomática, ni tampoco se ve en las Fuerzas Armadas, porque tiene un jefe inmediatamente superior. Por ende, si yo desearía ascender al grado inmediatamente superior de nivel, ¿qué es lo que primero que tendría que hacer? Alinear mis decisiones a la voluntad del jefe o magistrado inmediato, y eso no es viable. Lo otro, ustedes han tenido una reunión con miembros de la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Es correcto. ¿Qué les han manifestado en esa reunión respecto a lo que se está viviendo, ¿no?, en torno a la Junta? Como buenos diplomáticos, como usted comprenderá, no son muy abiertos a hacer sentir qué es lo que ellos ven. Sin embargo, debo de hacer notar que ellos han venido a escuchar cuál es la perspectiva de lo que nosotros teníamos como referencia en lo que estaba ocurriendo en el país en temas generales, que va desde lo que puede ser la Administración de Justicia, el proyecto de ley que se estaba debatiendo en el Congreso, y cómo podía o no afectar la independencia que debe tener un organismo constitucional autónomo, cuya existencia es, como te repito, es muy joven, no tiene ni 5 años de existencia, y que responde a un referéndum. O sea, los puntos técnicos que me los está manifestando a mí también se los ha alcanzado a los miembros de la Embajada. Correcto. Y los miembros de la Embajada no hicieron en ningún momento hacer sentir su punto de vista ni a favor ni en contra. Ahora, ¿cómo toma este pronunciamiento también de una visión que ha venido a ver toda esta situación, ¿no? Hoy día la República titula de que esta misión ha alertado de que hay también un deterioro, no solo o un riesgo de deterioro en las instituciones del sistema de justicia, sino también en las del sistema electoral, que guarda mucha relación con el papel que tiene la Junta. Eso está vinculado con lo que nosotros podríamos entender como interferencia, porque el interferir no solamente es a una entidad, tú puedes interferir a una serie de entidades, ¿no? Entonces, la preocupación va por ese lado, porque un modelo que nosotros denominamos Estado Constitucional de Derecho
puede haber que haya un poder del Estado que se exceda en ese punto de vista, ¿no? Y lo que se aprecia y la preocupación de todos los organismos internacionales es esa posibilidad de querer copar el poder en forma indebida, y lo cual no respondería a lo que se está buscando como para un desarrollo de un país. Y como te manifesté hace un instante, la preocupación máxima de los organismos internacionales es si han tenido una constitución que ha respaldado un desarrollo mínimo, máximo del país, cómo es que el mismo país se está, digámoslo así, autodestruyendo por decisiones que no responden a criterios técnicos, sino que diera la impresión para algunas personas que responden a intereses personales antes que a intereses finalistas en beneficio del Estado-Nación, ¿no? Me mencionaba también otro tema importante sobre el plazo que tiene el Defensor del Pueblo para convocar al concurso de los nuevos miembros de la Junta. ¿Ese plazo cuándo ha empezado a correr? La norma, de acuerdo a nuestra ley orgánica, el Defensor del Pueblo por lo menos debe estar convocando 6 meses antes del vencimiento de nuestro mandato, que es el 6 de junio del próximo año, del 2025. Él debería estar convocando el concurso público para saber quiénes van a ser los 7 miembros que van a formar parte de la Junta Nacional de Justicia. Nosotros le hemos hecho el requerimiento en el mes de enero, le hemos hecho notar, y a la fecha lo único que se ha avanzado es en la posibilidad que tiene de nombrar al secretario técnico, que va a ser una persona de confianza, y la designación del representante tanto de las universidades públicas y privadas. Pero eso no es todo. Lo que no venimos observando es una convocatoria para que abogados que tengan un renombre y respeto a lo que significa vivir en un Estado constitucional de derecho hayan hecho notar su voluntad de querer participar en este concurso, ¿no? Que, como te indico, el Defensor del Pueblo debería de convocar ya en el más breve plazo. Y eso sí es... Me dijo 6 de junio, o sea, hoy debería iniciar. 6 meses antes. 6 meses antes del plazo. Nosotros deberíamos de contar ese plazo a partir de la fecha 6 de junio, 6 de julio debería estar siendo convocado. Pero lo más importante es saber y que existan buenos ciudadanos que sean juristas, abogados, que deseen participar. Pero no se nota o no aprecio que haya abogados que deseen participar o ocupar en este concurso público. Y la razón es obvia. ¿Cómo van a querer participar en un concurso público donde ven que el mismo Congreso trata de desintegrar a la misma Junta Nacional de Justicia? Entonces, eso no ayuda para tampoco llevar adelante este proceso. Y lo que lamento mucho es que se quieran hacer estos cambios en tan poco plazo y en una forma tan inmediata, sin haber habido un debate mesurado para llevar adelante este proyecto de ley, cuando el mandato de la Junta Nacional de Justicia ya está por concluir. ¿En cuándo termina? En noviembre, creo. Nosotros terminamos el 6 de enero del año 2025. O sea, nos quedan 6 meses. 6 meses es lo que nos queda a nosotros de mandato, y automáticamente deberíamos de ceder la posta a otros 7 miembros para la Junta Nacional de Justicia. Y esto, en realidad, no ayuda a poder desarrollar lo que implica vivir un Estado constitucional de derecho. ¿Es posible que en caso se apruebe ese proyecto de ley en esta legislatura, la segunda votación sea en agosto? Bajo el tema de los plazos, es posible que deberíamos llegar a agosto ya con un concurso público en proceso, ¿no? Pero el riesgo sería que se apruebe en segunda votación cuando hay un concurso público. Exacto. Vamos a suponer que el Defensor del Pueblo, dependiendo cómo él esté llevando sus plazos, ese es un tema que él con sus técnicos debería estar en ese momento supervisando. Y significaría que en el mejor de los casos, para él, la convocatoria debería estar hecha en el mes de julio. Eso significaría, como bien indica, que en el mes de agosto podría haber una situación totalmente adversa. ¿Cómo que ese concurso? Trunco. ¿Quién va a querer postular a una institución que posiblemente en agosto la van a eliminar? Exacto, no es lo más ideal. Por eso le decía que la propuesta no es el momento para llevarla adelante. Falta debate. Y no es solamente ideas,
sino que esas ideas deben tener una finalidad. Y esa finalidad no se aprecia. No es suficiente decir que la Junta no es lo que se esperaba que fuese. Yo les indico, la Junta ha respondido y ha demostrado con resultados que en su poco tiempo de existencia ha destituido a jueces y a fiscales, que bordea el número hoy en día de 308 personas que han sido sancionadas con destitución. Mi última pregunta, doctor, es, usted como magistrado, ¿cree que ya amerita, en este caso por la coyuntura y por la situación que atraviesa la Junta, que se active la Carta Democrática? Esa es una respuesta netamente política. Yo en este momento, te soy sincero, deseo mantenerme en lo que es un tema netamente técnico, ¿no? Como presidente de la Junta, mi obligación es defender la institucionalidad. Esa es una respuesta que escapa a mi mandato. Lo que sí está abocado la Junta Nacional de Justicia es no solamente llevar adelante los procesos disciplinarios, también está abocado a llevar los procedimientos de ratificación de jueces y fiscales, el proceso de evaluación parcial que tenemos en marcha para cubrir, ratificar a cerca de 1000 magistrados, un proceso de nombramiento de jueces y fiscales, que en promedio la gran mayoría que estamos convocando en este concurso público es de más de 400 personas para cubrir plazas en el Ministerio Público como fiscales adjuntos. En eso estamos abocados. Ese es nuestro mandato constitucional y hasta el último día, los 5 miembros que continuamos en la Junta Nacional de Justicia queremos cumplirlo. Hasta quemar el último cartucho, por así decirlo. Sí, porque nosotros somos ciudadanos de bien, comprometidos con el país, y para eso hemos sido elegidos por concurso público y queremos honrar nuestra palabra, y nuestra palabra es esa. Bien, doctor de Laza, gracias por respondernos estas preguntas en esta entrevista para el Diario de la República. Y muchas gracias también por la entrevista, y están cordialmente invitados en el momento que ustedes estimen pertinente.